pues está ya. Os pongo con Álvaro y que haga un poco la presentación y empecemos. Aquí tenemos. Buenas a todos. Como ha dicho Carlos, soy Álvaro Chapa, osteópata de Madrid. Y la idea de este curso es simplemente hacer un repaso, un viaje al final, que es la intención, sobre el tronco, desde la parte, prácticamente desde la zona cervical, desde la parte basilar del occipital, hasta lo que sería el suelo pélvico. Si ves esta silueta, estas líneas que acabo de dibujar, quizá alguno de vosotros os suena, es del libro de Thomas Meyers, Vías anatómicas, y básicamente define lo que él llama la línea frontal profunda. Esta línea frontal profunda es simplemente una explicación, un orden de lo que serían las conexiones fasciales a nivel profundo que comunican desde los pies hasta la cabeza. Lo que pasa es que yo simplemente me he quedado con la parte del tronco. Esto me va a servir como base, pero la intención... Vale, sí, perdón, que sigue todavía puesto el... Ahora sí, ahora sí. Vale, ahora sí, vuelvo a repetir. Este dibujo, estas líneas que acabo de poner, pertenecen al libro de Thomas Meyers, Vías anatómicas, y define la línea frontal profunda. La línea frontal profunda es básicamente una interpretación de las conexiones fasciales que hay en el cuerpo humano. En este caso, en la línea más profunda del cuerpo. ¿Por qué lo llaman frontal? Porque es frontal, básicamente está en la parte anterior del cuerpo, y profunda porque es la parte más profunda y hace referencia a toda la cadena visceral. Como dije antes, une desde los pies hasta la cabeza. Sin embargo, he cogido solo la parte del tronco para detenerme aquí. ¿Por qué? Porque la intención es tomarlo como referencia para que se puedan entender cómo esta carretera, esta serie de uniones fasciales, que no dejan de ser eso, porque lo que es la carretera o la vía anatómica es simplemente una interpretación. Se ve que una parte, se ve, por ejemplo, que la fascia presacra está unida con lo que sería la fascia del obturador interno o la fascia del obturador interno con el psoas o lo que sería simplemente el suelo pélvico. Vamos a quitarnos de tecnicismos. Y al ver esa unión en un mismo plano, se le considera una vía, ¿de acuerdo? Entonces, la intención no es detenernos en tecnicismos, en hablar de diferentes partes anatómicas, uniones, etcétera, que también hablaré de ello, sino simplemente ver cómo esta base nos sirve de referencia para explicar el recorrido de los fluidos venoso, arterial, linfático y el recorrido de las señales nerviosas a nivel neurológico desde la parte superior del cuerpo hasta la parte inferior. Entonces, me suele gustar que la gente interactúe. Entonces, quizá os haga alguna pregunta en algún momento o simplemente busque que me respondáis a algo o que me deis vuestra opinión. Si no hay opiniones, pues bueno, seguiré la clase y ya está. Entonces, vamos en primer lugar a interpretar lo que es esta silueta, esta imagen. Básicamente, ¿qué vemos? Vemos una línea aquí, que sería la columna vertebral. Vemos una línea baja aquí, que no sé si se aprecia en la pantalla, creo que sí. Una línea baja aquí que pertenecería al suelo pélvico, tanto por la parte anterior, la fascia del obturador interno, como por la parte, por todo el resto del suelo pélvico realmente, porque nos podemos detener en las divisiones anatómicas. Sin embargo, es todo el suelo pélvico que pertenece a la zona genital y excretora. Con lo cual, esta unión entre sacro y suelo pélvico se continúa luego por la parte delantera, desde la parte del pubis, con el psoas, que todos reconoceréis, diafragma, pericardio, la capa fascial que rodea el corazón, y desde el diafragma podemos o bien tomar una vía desde el ligamento longitudinal anterior vertebral y otra vía desde pericardio y toda la línea, a ver que suene alguien, admitir. Vale. Hola, Óscar. Estaba comentando que básicamente, ahora me iré deteniendo un poco en las líneas concretas. Sin embargo, básicamente tenemos desde el pericardio toda la parte media que tendría que ver principalmente con la zona principalmente tubo digestivo, porque termina en el rafe faríngeo a este nivel,
o la parte delantera del diafragma que estaría relacionada o estaría conectada con la fascia preesternal, la fascia endotorácica, perdón, y el ligamento, el músculo transverso del esternón. Que esta se uniría con la parte superior, que todos reconoceréis, la parte infraoidea, ioides y supraoidea, ¿vale? Esto de manera muy resumida. Pero al final, ¿qué estamos viendo aquí? A ver, que tengo por aquí más rotuladores que me gustan mucho. ¿Qué estamos viendo aquí? Al final lo que estamos viendo son dos cavidades, ¿verdad? Cavidad número 1, cavidad número 2. Divididas o conectadas por el diafragma. ¿Esto qué os dice? Es decir, cuando hablamos de una línea anatómica, cuando hablamos de una cadena fascial, ya sea interpretada por Thomas Meyers, ya sea interpretada por Busquets, ya sea interpretada por GDS, por ejemplo, estamos viendo un circuito de continuidad. Un circuito de conexiones musculares que se conectan a través de la fascia. No todas son conexiones musculares, aunque sí que están mediadas por músculos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que esta vía por sí misma no tiene mucho sentido. Entonces, cuando hablamos de la relación con la parte ya digestiva, neurológica, linfática, venosa y arterial, hablamos principalmente de que estas dos cavidades, ¿qué ocurre con ellas? ¿Se mueven o no se mueven? A ver si me respondéis. O no queréis responder de momento. No hay mucho movimiento. Venga, pues respondo yo. Estas cavidades básicamente se mueven, tienen movimiento. Lo que pasa es que entre las dos hay una diferencia fundamental. En primer lugar, si consideramos que las dos cavidades tienen presión, estas dos cavidades ayudarían, evidentemente tienen una función postural. Es decir, hablamos de músculos posturales, pero estas dos cavidades tienen una función postural en sí mismas. Porque solo el hecho de mantener la presión en la zona abdominal y mantener la presión en la zona torácica, lo que hace es que ya haya una respuesta ante la gravedad, respuesta ante el espacio. ¿De acuerdo? Y aparte de esto, el hecho de que sean dos cavidades con presión y que esta presión pueda variar, ayuda a que el fluido o bien retorne o bien vaya de abajo hacia arriba o bien retorne de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Cuando hablo de fluido, hablo de sangre y hablo de linfa, principalmente. ¿Vale? Entonces, si voy muy rápido, me decís, por favor. Sé que ahora mismo estáis un poco tímidos, quizá, pero me lo ponéis por comentarios, ¿vale? Porque ahora mismo me interesa ver muchas cosas, pero no quiero perderme tampoco en lo que estoy diciendo. Entonces, vamos a ver tanto la parte, vamos a ver las conexiones, que ya las he resumido un poco al principio, las conexiones fasciales entre la parte superior y la parte inferior. Sin embargo, de manera funcional, de manera dinámica, lo que tenemos son dos cavidades que tienen presión. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental entre las dos. Y es que en una está rellenada principalmente por aire, ¿de acuerdo? Por el aire que inspiramos o que expiramos. ¿Qué ocurre? Que eso es compensado por la parte rígida, porque imaginemos que no tuviéramos caja torácica, que no tuviéramos ni esternón ni costillas. Los pulmones se hincharían y se deshincharían y con ellas pues estaríamos haciendo esto todo el rato, ¿de acuerdo? Porque no habría presión. ¿Qué ocurre con la caja torácica? Que al ser, sobre todo en su parte superior, más bien rígida, ayuda a que la cavidad no colapse, a que la cavidad se mantenga siempre abierta, pero sin presión. Cuando nosotros introducimos el aire, lo que ocurre básicamente es que los pulmones se llenan, todos lo sabéis, y cuando los pulmones se llenan, traccionan de todos los tejidos que hay alrededor. Hablamos, evidentemente, del sistema de doble hoja, de la pleura, pleura visceral y pleura parietal, que deben tener un buen deslizamiento entre sí. Ahí entra en juego la fascia, que después hablaremos un poco de las propiedades. Ahí entra en juego la fascia y también al final no solo tira de la parte de la pleura, sino de todos los ligamentos que hay alrededor o que se unan de manera pasiva o activa con ella. No voy muy rápido, ¿verdad? Espero. Vale, ok. Entonces, la diferencia fundamental es esa, que el aire básicamente es comprimible y descomprimible. Es decir, el aire es fácilmente comprimible. Sin embargo, eso no ocurre en el abdomen. ¿Qué tenemos en el abdomen?
En el abdomen tenemos un sistema visceral enorme que, si yo aplico presión en un punto, esa presión tiene que devolverse en otro. ¿Qué ocurre? Me imagino que todos trabajéis con pacientes. ¿Qué ocurre cuando tenemos un paciente en camilla y presionamos un lado del abdomen? Sobre todo si ese paciente tiene gases, está un poco inflamado, un poco hinchado. ¿Qué ocurre? Pues que presionamos en un punto y lo más común si ocurre eso, que está inflamado, vamos a decir que está lleno de gases, vamos a utilizar un lenguaje coloquial, la presión se ha devuelta en otra zona. ¿Por qué? Básicamente porque la masa que hay dentro del abdomen es mucho más sólida que el aire, no es tan fácilmente comprimible, no colapsa. No colapsa como los pulmones hacia adentro. Entonces, esta es la diferencia principal entre las dos. Cuando hablamos de estas dos cavidades, hablamos de que la presión puede aumentar o disminuir en base a lo que yo quiera que pase. Quiero decir, cuando la mayor parte de la gente que tiene problemas de suelo pélvico, normalmente los problemas de suelo pélvico, ya lo sabréis, no vienen solo por el suelo pélvico. O sea, no viene porque el suelo pélvico no tiene suficiente elasticidad, no soporta suficiente el peso, o al revés, está excesivamente rígido y no tiene esa capacidad elástica. Viene principalmente porque en diafragma probablemente pase algo, en transverso del abdomen probablemente pase algo, y ahí tenemos básicamente los compresores del abdomen. Principalmente, como todos sabéis, el diafragma, porque el diafragma es el principal compresor activo. Por lo general, tenemos más propiocepción para respirar, para utilizar el diafragma, que para activar el transverso. ¿Cuántos podéis activar el transverso perfectamente? Os tocáis y decís, pues estoy con el transverso perfectamente activado. ¿O cuántos creéis que conseguís activar perfectamente el suelo pélvico? Sin embargo, el diafragma, en respirar tenéis más práctica, por lo general. Con lo cual, lo que os quiero decir con esto es que la presión varía, o mejor dicho, en el abdomen se distribuye en base a la compresión arriba y abajo y a la compresión delante. ¿Por qué no cuento la compresión detrás? Porque la compresión detrás es rígida. Estamos hablando de la columna lumbar. Sin embargo, como digo, la compresión y la descompresión en la parte superior, en el tórax, en los pulmones, es mucho más sencilla, porque el aire entra y sale por la boca. Entonces, basta con tomar más o menos aire para aumentar o disminuir la presión. ¿De acuerdo? Cuando hablamos ya de una parte puramente fascial, cuando hablamos de la parte relacionada con la parte media de esta zona, que ahora mire ahí, estamos hablando básicamente de que la fascia profunda a nivel de tanto del rafe faríngeo, el rafe hablo de esta conexión fascial con la faringe, que tiene conexión evidentemente con el esófago. Hablo también de lo que sería el cono pleural y de lo que sería la fascia del escaleno medio. ¿Por qué hablo de estas dos fascias? Porque aquí todos sabéis que tenemos esto, imaginaos que está visto de perfil, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos por aquí posiblemente mal dibujada, pero tendríamos más o menos una costilla, ¿vale? Una primera costilla, luego una segunda, una tercera, bla, bla, bla. Entonces, aquí tendríamos el esternón, ¿de acuerdo? Con el manovio esternal y hacia abajo. ¿Por qué os hago referencia a esa costilla? Porque los que seáis osteópatas o hayáis trabajado con osteopatía habréis oído hablar de los planos transversos, evidentemente, de los diafragmas. Y el diafragma denominado apical está en esta zona, que podríamos considerarlo a nivel fascial como una vía, como una zona de escape también de la caja torácica. Entonces, todo este rollo que os estoy contando es básicamente porque los cambios de presión influyen en la dinámica de fluidos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos como una doble vía. Es decir, yo puedo hablar, como dice, de hecho voy a poner aquí en azul, ¿se ve bien? Sí. Yo puedo hablar de una carretera visceral en la cual estaríamos hablando, evidentemente, a ver si se ve mejor, creo que ahí se ve mejor. Vale. Una carretera visceral en la cual estaríamos hablando básicamente de las vísceras torácicas y las vísceras abdominales.
O puede hablar de una carretera fascial, que la voy a poner por aquí, carretera fascial. Porque a veces, seguro que muchos de vosotros, y a mí me ha ocurrido un montón de veces, os costaba relacionar, bueno, me ha costado y me sigue costando, no sigo preguntándome muchas cosas, pero la cuestión es que me costaba mucho relacionar lo que era, vale, porque sabemos que tenemos un amasijo de vísceras en esta zona, sabemos que son muy importantes, sabemos que tenemos la parte digestiva y tenemos la parte respiratoria, de manera muy resumida. Pero luego entra en juego lo que es la línea facial profunda o la cadena facial profunda, que esta también está nombrada por Busquets, por ejemplo, que es una línea facial que, bueno, todo el mundo sabe que está ahí, pero es un poco complicada de interpretar, ¿no? Porque a veces lo que ocurre con esta línea es que no se sabe muy bien dónde encajarla, porque no participa de manera activa, salvo que estemos hablando de la dinámica del diafragma o de la dinámica de presiones que tenemos en transverso, en abdomen, me sale perdón, transverso, no, en transverso abdominal y en suelo pélvico, o en la zona apical, si queremos considerarlo también como tal, que al final, cuando hablamos de presión, como digo, hablamos de la boca, que es la que toma y suelta aire, ¿de acuerdo? Entonces, eso es realmente lo que está favoreciendo la dinámica de fluidos. Sin embargo, la línea facial está como ahí, que hay diferentes interpretaciones, diferentes conexiones, y dices, vale, esto se une con esto y esto. Pero ¿cuál es el papel que tiene eso es lo que me preguntaba yo y lo que me sigo preguntando, ¿no? ¿Cuál es el papel real que cumple que cumple esta cadena fascial, esta carretera fascial? Que la podemos interpretar, como digo, de mil maneras distintas. Yo he cogido la interpretación de Meyer porque personalmente me gusta más, ¿no? Y es quizá el más reciente en esto, ¿no? Luego tenemos, si queréis buscarlo, el trabajo de los Esteco, que tienen un libro muy famoso que es el Atlas Anatómico Fascial, si no me equivoco, o el Atlas Funcional Fascial. Bueno, luego lo puedo dejar por comentarios, que ahora mismo no me acuerdo exactamente. Pero es un atlas que habla de la fascia con diferentes capas y diferentes conexiones sobre disección de cadáver. Pero ¿qué ocurre? Que al final, pues bueno, hablamos de interpretaciones. Meyers también en teoría ha hecho disecciones para entender esta fascia. Entonces, vamos a irnos primero a la división entre, básicamente, en el abdomen tenemos dos vías fasciales. Y en el tórax, hasta la parte cervical, tenemos 3 vías fasciales. Voy a explicar eso ahora y luego voy a hablar de la parte puramente fascial. Acabo de hablar de lo que sería la dinámica de presiones que favorece la comunicación, en definitiva. Entonces, todos sabéis que el diafragma es siempre el director de orquesta, ¿no? Como diría la autora de Respiración, Blandine Calais-Germain, si no me equivoco. Y la autora de Anatomía para el Movimiento, que muchos lo conoceréis. Lo llama el director de orquesta. ¿Por qué lo llama el director de orquesta? Porque al final el cambio de presiones viene influenciado y determinado principalmente por el diafragma. Es decir, el hecho de que aquí haya más o menos presión o el hecho de que aquí haya más o menos presión viene determinado por la manera en la que estamos respirando. Principalmente si el diafragma Vamos a hacer la prueba. Si vosotros respiráis, probad a hinchar el abdomen en primer lugar, tomo aire. Hincho el abdomen todo lo que puedo, ¿vale? Suelto el aire. Ahora, vuelvo a tomar aire e intento hinchar solo el pecho. Preguntaos cuál de los dos movimientos os resulta más sencillo. Porque esto, que parece tan tonto, va a determinar las presiones que hay aquí. Si es mucho más sencillo para mí hinchar el abdomen hacia afuera, incluso no hablo de hacia afuera, también hacia los laterales, probablemente mi transverso tenga iba a decir demasiada poca presión, quizá ejerza demasiada poca presión sobre el área abdominal. Sin embargo, si yo tomo aire
y me resulta más fácil hinchar el esternón, significa en primer lugar que, bueno, que tengo a priori buena elasticidad a nivel cartilaginoso y a nivel en general. Articular en la zona dorsal y la caja torácica. Pero estas dos cosas que parecen un poco absurdas, ¿no? Dan mucha información por esto, porque estamos hablando de presiones, básicamente. Entonces, ¿por dónde iba yo? Vale. Vamos con la parte fascial. Sí, ya me acuerdo. Diafragma como director de orquesta. Perdonad que me voy por las ramas a veces. Mira, diafragma como director de orquesta. Básicamente lo que debería hacer un diafragma sano es moverse en 3 dimensiones. Es decir, puede presionar hacia abajo, como hacia los lados, como antero-posteriormente, principalmente anteriormente. Es decir, yo puedo ¿vale? Tengo este movimiento tridimensional. Eso sería lo ideal en un diafragma sano. De hecho, cuando estoy con algún paciente y le digo, toma aire, primero veo cómo toma el aire, no le digo cómo tomarlo. Evidentemente le digo, toma aire, a ver cuál es su dinámica general de respiración. Y después, cuando veo la dinámica, digo, vale, ahora toma aire e intenta expandir las costillas hacia los laterales, por ejemplo. Cuando el paciente toma aire y consigue hacerlo, no significa que la respiración anterior sea disfuncional, significa que es la que él prefiere. Pero si no consigue hacer eso, es muy probable que a ese diafragma o le falte fuerza o simplemente no se mueva en 3 dimensiones, ¿vale? Que al final implica, en parte, una falta de fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué os hablo del diafragma en primer lugar cuando he dicho que iba a hablar de las líneas faciales? Pues básicamente porque está en el centro y dirige los movimientos, las presiones y las tensiones en otras partes, tanto en abdomen, como digo, como en zona torácica. ¿Hasta aquí vamos bien? No os pido que participéis, pido que me digáis que todo va bien. ¿Sí? Vale, voy a aprovechar a beber agua y así doy la oportunidad de comentar. Vale, ¿vamos bien? Ok. Yo sigo, doy por hecho que vais bien. De acuerdo, entonces, esto es lo que ocurre básicamente con el diafragma. Ahora, vamos a olvidarnos de las presiones y vamos a ir a la línea facial, puramente. Como dije al principio, en la interpretación de Thomas Meyers, la línea frontal profunda nace en la fascia plantar, flexores profundos de los dedos y tibial posterior. Luego toma el relevo en la cápsula articular de la rodilla y fascia del popliteo. Y ahí toma 2 vías, ya sea por lo que denomina el tabique intermuscular anterior, correspondiente a aductor largo y corto, o tabique intermuscular posterior, correspondiente a aductor mayor. Os dije que no iba a hablar de tecnicismos, pero al final me he liado. ¿Por qué os hablo de esto? Que no me interesa para este caso. Os hablo de esto porque cuando uno de los 2 tabiques llega a la zona de la pelvis, tiene 2 opciones. Puede tomar la vía anterior a través del psoas o puede tomar la vía posterior a través del sacro, la fascia presacra. Entonces, cuando el tabique intermuscular anterior llega al suelo pélvico, puede seguir la fascia del obturador interno. Perdón. Yo creo que así se va a ver mucho mejor, ¿verdad? Mira, cuando todos sabéis más o menos dónde se sientan los aductores, entonces, agujero obturador, todo el mundo me sigue, obturador interno por la parte interna de la pelvis, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto sería diafragma pélvico, con lo cual, cuando el tabique intermuscular anterior correspondiente al aductor largo y al aductor corto llega y se inserta en la zona del pubis, puede tomar la vía del obturador interno, visto por aquí, ¿vale? Va por dentro, y de aquí se une con lo que sería el psoas e ilíaco, la fascia del músculo ilíaco y la fascia del psoas, en su relación también con el ligamento inguinal
y toda la parte facial que pasa por aquí, que todos sabéis que es vascular, neurológica, o sea, hablamos de nervio femoral, arteria femoral, vena femoral, etc. Y desde aquí lo que hace es tomar la vía del psoas. Es decir, como veis, esta sería la correspondencia, ¿vale? Esta línea que he marcado aquí sería el psoas y el psoas iría básicamente, todos sabéis, desde la línea, la parte lumbar. Lo que pasa es que muchos me diréis, joder, pero el psoas mucho más profundo, ¿no? Se supone que llega a todas las vértebras lumbares. Sí, lo que pasa es que esta es una manera sencilla de que se entienda cómo el psoas llega hasta el diafragma sin solaparse con lo que sería la otra línea, que es el ligamento longitudinal anterior vertebral. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto para que lo entendáis, por si alguien dice, no, pues el psoas no llega desde aquí hasta aquí, ¿no? Se va insertando aquí por toda la zona, por todas las vértebras lumbares, efectivamente. Vale, entonces, ¿qué estábamos hablando? Sí, cuando hablamos de que el psoas llega al diafragma, una vez llega al diafragma, puede tomar cualquiera de las otras tres vías de las que hemos hablado. Voy a explicar primero la otra parte y ahora volvemos al diafragma. Entonces, si rebobinamos hacia atrás, ahora hablamos no del tabique intermuscular anterior, hablamos del tabique intermuscular posterior, correspondiente al aductor mayor. Que todos sabéis que el aductor mayor no se inserta principalmente en el pubis, se inserta en el isquion. Entonces, cuando hablamos de que se inserta en el isquion, aquí sí que puede recorrer, bueno, de hecho lo voy a utilizar, mira, que puede recorrer el diafragma pélvico, ¿de acuerdo? Y una vez recorre el diafragma pélvico, llega a la fascia sacra. Cuando llega a la fascia sacra, a ver, dejar esto por aquí. Esto sería el sacro, ¿de acuerdo? Cuando llega a la fascia sacra, sigue la línea del ligamento longitudinal vertebral anterior, ¿vale? Del que hablábamos antes. Que todos conocéis o habréis conocido si habéis estudiado anatomía. Entonces, una vez llega a este punto, ya el diafragma, como digo, en muchos libros de anatomía clásica se dice que el diafragma divide la parte torácica y la parte abdominal. Sin embargo, el diafragma no divide, el diafragma conecta. ¿De acuerdo? Esa es la gran idea que se nos puede quedar a nivel funcional. Entonces, ya cuando llegamos al diafragma, como digo, tiene tres vías. Puede seguir el ligamento longitudinal vertebral anterior, ¿vale? Que llegaría básicamente hasta la parte relacionada con el largo del cuello y la porción basilar del occipital, ¿vale? Que lo tendríamos como por aquí, ¿vale? Su unión con el esfenoides, etcétera. Bueno, tendríamos como esta línea aquí, que sería, podríamos hablar de que es la línea más profunda, porque lo es, ¿vale? Es la línea más profunda. O tenemos luego las otras dos vías. Podemos ir por la parte anterior o podemos ir por la parte media. Cuando hablamos del diafragma, todos sabréis que el diafragma conecta con todo, básicamente. Es decir, conecta con toda la parte abdominal, me da igual que sean órganos peritoneales o extraperitoneales, conecta con pericardio, ¿vale? Con la fascia que rodea el corazón y conecta con la pleura. Eso significa que cada vez que el diafragma se mueve todo. Y si el diafragma no se mueve en una dirección o en un sentido, significará que probablemente haya algún tipo de pérdida de movilidad, adherencia en ese área, ¿vale? Que ahora iremos ahí. Entonces, volviendo, que no me vaya mucho, vale, vamos bien de tiempo, ¿no? Vale. Ok, entonces, tenemos el pericardio, tenemos la unión del pericardio con toda la parte esofágica, es decir, aquí hablamos del pericardio, pero hablamos del esófago también, que llega por esta zona. Y básicamente esto llega hasta el rafofaringeo, fascia del escaleno medio y básicamente lo que sería la fascia pretraqueal. Luego la porción anterior, estaremos hablando, como veis hemos dividido el diafragma en tres, diafragma parte posterior, parte media y parte anterior. En su parte anterior, como digo, estaríamos hablando de la fascia preesternal, la fascia endotorácica, ¿vale? En función de la referencia anatómica del libro que se consulte, puede tener varios nombres, pero al final, cuando te vas a
por ejemplo, al libro de los Esteco y empieza a hablar de la fascia, pues sí, hay que ponerle nombre para entenderlo, pero al final, según el modelo anatómico, todo se puede entrecruzar también. Pero bueno, la cuestión para que se entienda es que es toda la fascia que está detrás del esternón y que conecta también con el transverso del tórax. Cuando conecta con esta zona, llega a la parte superior y conecta con lo que sería el manubrio esternal y ya todos los infra y suprayoideos, con el músculo, con el hueso ioides, perdón, en el centro. Se me ha olvidado comentar una cosa, que es posible que me deje otras tantas, es que la fascia del escaleno medio también tiene que ver con lo que se denomina el cono pleural, con el escaleno mínimo. Y son todas estas conexiones ligamentosas que unen las vértebras cervicales inferiores con la parte superior de la pleura del pulmón. Que la buena salud al final, de la buena movilidad, la buena, vamos a decir, no le voy a llamar elasticidad, viscoelasticidad, que ya empecé a introducir el término nuevo, de esa fascia, determina la rigidez o no que vamos a tener en ese área. Y también la forma de respirar, porque hemos hablado antes de que la presión va hacia el abdomen, la presión puede ir hacia el tórax, pero ¿qué hay de la gente que se le hincha el cuello cuando toma aire? Yo pido a alguien tomar aire y hace esto. Se hincha todo el cuello. Estaríamos hablando de, generalmente esas personas pueden coger menos aire, por lo general. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una respiración subclavicular, una respiración superior, que se hace básicamente con la musculatura del cuello, que son básicamente los escalenos, ¿vale? También parte del esternocleidomastoideo mastoideo, pero principalmente los escalenos, que traccionan de la primera y de la segunda costilla. ¿Cuál es el problema de esta respiración? Se ve mucho en fumadores también, por cierto. ¿Cuál es el problema de esta respiración? Que al final es una respiración accesoria. No se está utilizando toda la capacidad del diafragma. Y podréis haber visto a personas o tratado a personas que llegan con rigidez en el cuello, les tratan, parece que mejoran, vuelven al cabo de 2 o 3 semanas y tienen rigidez en el cuello otra vez. Y dicen, ¿por qué tienen rigidez en el cuello? Vamos a darle vueltas. Pues al final, entre otras cosas, puede ser por muchas cosas, ¿no? Sin embargo, la respiración juega un papel importante. Por eso es casi de lo primero que pido a alguien que tome aire, para ver cómo respira y hacia dónde va la presión, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos visto todas las líneas anatómicas y ahora vamos a relacionarlas con la parte facial, ¿vale? Voy a volver a haceros la pregunta. ¿Vais bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna, yo qué sé, consulta? Perfecto, Pilar, gracias. Vale. Perfecto. Vale, pues seguimos entonces. Se está entendiendo, ¿no? Espero que sí, que no me vaya. A veces soy un poco caótico, entonces espero que se entienda lo que estoy intentando transmitir. Entonces, ahora vamos a la parte puramente fascial. Hemos hablado de las conexiones. Podemos hablar de la vena, de la arteria aorta abdominal, de la vena cava inferior. Vamos a hablar de todas las conexiones y nos darían aquí las 12 y estaríamos todos aburridos con las conexiones anatómicas que al final podéis coger un libro y consultarlas, ¿vale? Entonces, lo que me interesa es lo que quiero transmitir con la charla de hoy es lo que hay detrás. Entonces, cuando hablamos de fascia, solo de fascia, todos sabéis que es un tejido vivo. Todos sabéis que de manera muy básica se compone de 2 componentes, celular y no celular. El celular está compuesto principalmente por fibroblastos y el no celular está compuesto principalmente tanto por fibras de colágeno y de elastina como por lo que es puramente el líquido intersticial, lo que es básicamente agua. ¿De acuerdo? Agua en estado de gel, en su estado más óptimo, digamos. ¿Por qué en estado de gel? Porque esto favorece que las capas fasciales se puedan deslizar entre sí. Entonces, la fascia, de manera muy general, tiene varias propiedades. En primer lugar, debéis saber, si no lo sabéis ya, que la fascia puede estar en un buen estado de salud o puede estar en un estado no óptimo o malo de salud. Depende principalmente
de los tóxicos que ingerimos, el estrés, movimientos repetitivos y exceso de uso. Es decir, podemos estar hablando de que, pues, os pongo el ejemplo de la respiración. Podemos estar hablando de que viene una persona con dolor de cuello, con rigidez en el cuello y dices que no sé por qué me duele el cuello. Y le veo respirar y digo, es por esto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que cuando una persona está sobreutilizando una parte que no está diseñada para eso, está al final provocando que esa fascia no tenga una buena hidratación. Si a eso le sumamos que, por ejemplo, fume, que meta tóxicos, que esté todo el día estresado, que no duerma bien, unimos todo ese conjunto de cosas, lo que obtenemos al final es una fascia en un estado pobre, en un estado deficitario, que no puede cumplir bien su función. Y algunos me diréis, claro, pero los escalenos también tiran de la primera y de la segunda costilla para respirar. Sí, pero es una respiración accesoria. Es una respiración que normalmente está relacionada con momentos de estrés. Estos momentos de estrés lo que hacen es, vale, necesito coger aire muy rápido y no puedo tirarme aquí media hora cogiendo aire. Tomo aire muy rápido, hincho el cuello, suelto. Respiraciones cortas, oxígeno muy rápido porque me preparo para un estado al final de lucha o huida, ¿de acuerdo? Pero esto, ¿qué pasa? Que lo dilato en el tiempo y aparte de estar estresado, aparte de tener la fascia fastidiada, no acabo por no tener una buena movilidad, porque hemos hablado antes de que, y aquí es a donde quería llegar, de que la fascia conecta. El diafragma mueve. Tenemos que ver primero si el diafragma se mueve correctamente. En segundo lugar, tenemos que ver todo aquello de lo que tira el diafragma y lo que comprime el diafragma. Entonces, ¿qué pasa? Si aquello de lo que tira el diafragma, ya sea pericardio, sea pleura, sabéis, tiene algún tipo de infección, que también, por cierto, la fascia a nivel de infecciones y de sistema inmune, si no está funcionando correctamente, también tiene o puede tener este grado de deshidratación y no deslizar correctamente. Si hablamos de que aquello de lo que tira el diafragma no está en un buen estado de salud, no puede cumplir bien su función. Y aquí vamos a las propiedades de la fascia. Principalmente la viscoelasticidad. La viscoelasticidad es aquella propiedad en la cual un tejido es deformable y acumula tensión en base a la deformación que se le propone. De manera muy resumida, pensad en una goma. Tengo una goma elástica, de estas que todos utilizamos para enrollar los papeles o lo que sea. Y la goma es hasta cierto punto deformable y cuando yo la suelto, ¡pum!, genera energía. Vuelve a su posición original. Esta propiedad es la que tiene la fascia, pero para ello debe deslizarse. ¿Cuál es la otra propiedad importante o de la que quiero hablar aquí de la fascia? Lo que es el tixotropismo, que es la capacidad para cambiar la estructura molecular en base a una deformación mecánica. ¿Esto qué quiere decir en cristiano? Que si yo tengo fibras de colágeno, por ejemplo, imaginamos que tengo fibras de colágeno así, en la fascia, en cualquier punto fascial, ¿vale? Y estas fibras de colágeno, pues al final forman, vamos a decir, un nudo, entre comillas. Y el diafragma tira hacia abajo, esta no tendrá la capacidad elástica. Sin embargo, si yo con mis manos, porque esto además es un trabajo fascial y osteopático que por lo general viene muy bien, porque sobre todo a este nivel es complicado hacerlo uno mismo. Todos conocéis los típicos trigger points, las pelotas, los rulos y demás, pero no se puede llegar a nivel profundo. Salvo, y sobre todo no se puede aplicar la fuerza en la dirección en la que tú la quieres aplicar de una manera sencilla. Porque si yo tiro de aquí y esto no va, lo que tengo que hacer es, que aquí viene la parte viscoelástica y la parte tixotrópica, es decir, esto es una estructura molecular. Si yo empiezo a aplicarle presión suave y mantenida en esta dirección, que es lo que hacemos con las manos, básicamente lo que ocurre es que las fibras se empiezan a alinear. Y cuando las fibras se empiezan a alinear en la misma dirección, tenemos una fascia que recupera su capacidad elástica.
Esta es una de las razones por las cuales después de algún tipo de terapia miofascial o terapia o osteopatía, si trabajáis con fascioterapia o lo que sea, se recomienda mucho beber agua después, porque lo que estamos haciendo es abrir, facilitar la capacidad de deslizamiento intrínseca que tiene esa fascia por sus propiedades y favorecer ese deslizamiento. ¿De acuerdo? Entonces, la fascia también tiene propiedad de piezoelectricidad y de mecanotransducción, que es básicamente que cambia su metabolismo en base a una fuerza mecánica. O cambia los vectores eléctricos, porque la fascia conduce electricidad, en base a una fuerza mecánica, pero eso no nos interesa ahora. De manera muy resumida, lo que quiero que se entienda es que hablemos de sistema linfático, hablemos de sistema venoso, sistema arterial o sistema neurológico. Todos estos sistemas viajan a través de la fascia. De acuerdo que el diafragma mantiene las presiones, lo que hace es presionar hacia abajo, favorecer un cambio de presión, pero principalmente este movimiento puede ser facilitado o no en base a aquello a lo que se ancla el diafragma, que básicamente es fascia. Podemos hablar de peritoneo, podemos hablar de pleura, podemos hablar de pericardio, todo es fascia. Entonces, la idea es que si estos sistemas se mueven a través de la fascia, de hecho, básicamente todo el intestino delgado, por ejemplo, funciona o está bien nutrido, teóricamente, gracias al mesenterio. Si la fascia se mueve correctamente y no ha perdido esa capacidad de deslizamiento, favorece que los fluidos vayan en un sentido u otro. ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que quería comentaros. Porque sí, el diafragma es importante, por eso hemos hablado de dos carreteras, carretera visceral y carretera facial. Que he puesto facial, por cierto. Nadie me ha dicho nada. Carretera facial. El diafragma se puede mover, cambiar las presiones, pero si la fascia no está funcionando correctamente, y esto es lo que tenemos que entender, porque estas vías nos sirven de referencia para poder trabajar con las manos, por ejemplo. Si esto no está claro, yo puedo hacer todas las técnicas que quiera, que al final no va a ir a ningún sitio porque hay que trabajar la fascia. Puedo trabajar el diafragma, pero hay que abordar principalmente la fascia tanto a nivel abdominal como a nivel torácico. A nivel torácico podréis pensar que es más complicado guardar la fascia endotorácica. Sin embargo, tú cuando aplicas presión sobre el esternón, puedes hundir el esternón. La respiración te puede dar esa facilidad de entrada, salida de aire, cambio de presiones, para que tú con tus manos trabajes en lo que puedes conectar, en lo que puedes contactar, mejor dicho, que es la parte external o la parte costal. Entonces, aquí termina la clase de hoy. La verdad es que me había preparado pues, muchas cosas. Sistema linfático, arteria, vena, neurología, nervio vago, el ganglio mesentérico superior, el inferior, el ganglio ciliaco. Bueno, me había preparado un montón de cosas, pero al final es anatomía que se puede ver en un vídeo. Simplemente quería transmitiros esta idea y espero que haya sido de interés. No sé si hay alguna pregunta. Participación. Sí, si no hay preguntas, espero que todos haya entendido bien y por lo menos os haya aportado algo de claridad. Porque a veces cuando te pones a estudiar anatomía o te pones a estudiar neurología, te pones a estudiar las arterias, las venas, el sistema porta, por ejemplo, te pones a estudiar muchas cosas, es como que le falta algo. Y dices, vale, esto ahora cómo lo conecto con la clínica. Pues la intención de esto era simplemente, si no sabéis conectarlo, intentar ayudaros a conectarlo. Vale, podemos hacer algo para que... ¿Podemos hacer algo para que las páncreas estén bien hidratadas? Sí. Básicamente, podemos hacer muchas cosas. Y voy a decir algo que es muy redundante. No te estreses, bebe mucha agua. Si puede ser, yo recomiendo que haya, pero esto ya es percepción personal, no es una recomendación para todo el mundo. Mezcléis agua mineral con agua de mar, ¿vale? Porque el agua de mar tiene una concentración de minerales mucho mayor y va a aportar mucho más. Y de hecho es más parecido al agua que tenemos dentro del cuerpo.
Entonces no te estreses, hidrátate y también intenta moverte. Variabilidad de los movimientos. Porque imagínate, te pongo un ejemplo tonto. Imagínate que yo soy camarero y llevo una bandeja todo el día aquí. Estoy todo el día transportando la bandeja. Y siempre la llevo en el lado derecho, que yo he tenido un caso así. Y muevo con el lado izquierdo, pero siempre en el lado derecho. Toda esa parte, vamos a decir, a nivel fascial, que podemos estar hablando de musculatura, claro, evidentemente, pero es que la musculatura es fascia, la elasticidad es fascia. Entonces, aparte del tratamiento que trabajé con esta persona, lo que recomiendo, o lo que le recomendé, es que empezara a hacer otros movimientos distintos. ¿Por qué? Porque eso le va a dar facilidad de deslizamiento a la fascia. Si tú le dices, la fascia también está ricamente inervada, es decir, es el sistema propioceptivo. Entonces, si tú le dices a tus receptores que puedes hacer esto, la fascia, las líneas, el colágeno y la elastina se van a alinear en base a esos movimientos. Si tú solo haces el mismo todo el rato, es muchísimo más sencillo que esa fascia no se deslice bien, no se mueva correctamente. Entonces, hidratación, no te estreses, que esto es más fácil decirlo que hacerlo, y movimiento, ¿vale? Eso sería un poco lo que yo recomiendo. Y de cara al diafragma, intentar respirar tridimensionalmente. Yo siempre recomiendo, porque suele ser lo que más falta, que os pongáis las manos a nivel costal, a los lados, tomáis aire profundo e intentéis empujar las manos. ¿Vale? Esto sería lo más, para mí, la mejor recomendación de cara directamente a la respiración, porque suele ser lo que falta, respirar. Hinchar el pecho, hinchar el abdomen, más o menos todo el mundo sabe hacerlo. Abrir las costillas a los laterales es más complicado. No sé si hay alguna pregunta más o algo que queréis aportar también, que puede ser muy interesante. Estamos ahí, lo dejamos aquí. Espero que haya sido de interés, que os haya gustado y que por lo menos, más que os haya gustado, os haya aportado algo. Alguna otra visión quizá o otra manera de abordar o de trabajar la fascia y el cuerpo humano. Gracias, Pilar. Vale, pero creo que ya estaría. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra participación y sobre todo Álvaro por esta charla, yo creo que bastante interesante para todos. Y como bien os he comentado, está grabado. A partir de mañana lo tendréis en la plataforma de Cofenat, pues si necesitáis ver alguna cosa que os haya quedado un poco clara o queráis profundizar en alguna cosilla. Muchas gracias y agradecer de parte de CODIER vuestra participación. Un saludo. Gracias, hasta luego.